Buenos días, amada iglesia. La verdad que es un gozo para mí nuevamente poder estar con ustedes y poder seguir avanzando en estos estudios que estamos haciendo sobre las cartas de Juan, de Pedro. Y bueno, hemos avanzado realmente con mucho gozo en todo lo que es primera, segunda y tercera Juan, pero ha llegado el tiempo de que entremos a los escritos de Pedro y realmente nos espera un tiempo maravilloso porque es una carta y son cartas tan ricas, primera y segunda Pedro, en enseñanza, en doctrina y especialmente en aliento en tiempos de prueba y de dificultad. Yo les invito, mis amados hermanos, si son tan amables, a abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro. Y vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Antes de hacer una introducción de contexto sobre la carta, vamos a leer la porción que nos va a abocar en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta porción la vamos a dividir en dos sermones. Solamente me voy a dedicar en esta mañana a desarrollar la mitad de estos dos textos. Y voy a desarrollar un sermón que se titula Soportando las pruebas como elegidos de Dios. Este sermón contiene un primer punto introductorio que es un contexto del párrafo. En segundo lugar, el segundo punto se titula La verdad de la elección divina y se extrae de la primera parte del versículo 2, cuando Pedro le dice a los hermanos, elegidos, elegidos. Ustedes son elegidos. Y la tercera parte del sermón, o el tercer punto del sermón, se titula El fundamento de la elección divina y se extrae de la segunda parte de la expresión del apóstol Pedro, según la presciencia de Dios Padre. Hoy vamos a hablar de eso nada más. Y en la gracia de Dios, el domingo que viene, seguiré desarrollando lo demás. En primer lugar, debo decir esto. Pedro está escribiendo en un escenario en donde la iglesia está bajo una presión hostil. Las persecuciones han aumentado. Los ataques al pueblo de Dios se han acrecentado. Hay personas que ya no pueden estar en Jerusalén. Tienen que estar dispersadas en otras tierras. De hecho, justamente cuando el apóstol Pedro dirige la carta, claramente la dirige a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todas provincias del Imperio Romano que conforman lo que hoy es en un mapa la moderna Turquía. Es una carta hacia todas las provincias de Turquía que en aquel tiempo conformaban justamente el Imperio Romano.
Ellos estaban bajo la influencia castigadora de la cultura greco-romana, totalmente antidios y anticristiana, absolutamente idólatra, incrédula, totalmente pagana. La iglesia tuvo que desarrollarse en esta cultura pecaminosa y oscura en el primer siglo. Y Pedro está observando la decadencia de muchos que, acosados por el ataque tanto físico y violento en las persecuciones, como el ataque psicológico, social, por la cultura antidios, idólatra, habían comenzado a decaer en la fe. Se hacía dura la vida soportando la prueba de vivir bajo el ataque de los impíos. Y mis amados hermanos, no solamente la carta se limita a estos expatriados de la dispersión en esa región geográfica, lo que hoy es Turquía, sino que la misma carta muestra que se expande hacia todos los que estamos como expatriados de la ciudad celestial mientras caminamos en este cuerpo y en este mundo que nos ataca constantemente. Por lo tanto, la carta no se limita exclusivamente a una región geográfica, sino que se abre a todos los que por estar todavía en el cuerpo y atravesando este mundo hostil de ataques y de pruebas, somos expatriados en este mundo, porque aún no hemos llegado a la patria celestial. El apóstol Pedro entonces está usando una manera guiada por el Espíritu Santo para fortalecer a los creyentes. ¿Cuál es? En primer lugar, él está diciéndoles a ellos: ustedes son especialmente elegidos. Ustedes son un pueblo elegido. Toda la carta está hablando justamente del tema de la prueba y del dolor. Y si nosotros recorremos la carta de Pedro haciendo justamente un vínculo con el contexto cercano de este párrafo que vamos a desarrollar, podemos encontrar justamente que el tema de la carta es que los creyentes son llamados a permanecer firmes en la gracia de Dios frente a la prueba que representa para el pueblo escogido por Dios el ataque del mundo impío. Entonces el apóstol es guiado por el Espíritu Santo a fortalecer a los cristianos perseguidos, recordándoles que ellos están verdaderamente seguros y eternamente seguros en las manos de un Dios que los ha escogido antes de que el pecado fuese, antes de que el mundo existiese, ya estaban en el corazón de Dios. Y que todo esto ocurrió en ellos por pura gracia. Es por eso que Pedro escribe, y si usted es tan amable, vaya cotejando los textos, va a ser un mensaje de muchos textos. En 1 Pedro 5:12, si usted amablemente lo busca, va a ver que dice al finalizar la carta Pedro: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ese texto indica el propósito que en realidad Pedro tiene cuando envía la carta por conducto de Silvano. Es una amonestación a los hermanos a que queden anclados en la verdadera gracia en la cual están, porque hay un ataque amenazante y muchos de ellos han comenzado a debilitarse. Esta aclaración final que Pedro les hace para cerrar su escrito es para darles ánimo. Y les da ánimo porque él viene diciendo en la carta justamente
en muchos lugares de la carta la manera en la que ellos están soportando el padecimiento. Si usted es tan amable, puede ir al versículo 6 del capítulo 1 y va a leer lo que dice. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Evidentemente, Pedro está escribiéndole a personas que están atravesando aflicción. Evidentemente la carta tiene un propósito como él lo cierra en el capítulo 5. Él les dice, yo les escribo a ustedes amonestándoles a que entiendan de que ustedes están en la gracia. Y entonces comenzamos como acercándonos a la carta a tratar de pensar, pero, a ver, perdón Pedro, pero ¿y qué relación hay con la gracia y la prueba? Si a pesar de que esté en la gracia de Dios, estoy lleno de pruebas y lleno de dolor. Y es este el desafío que vamos a tener al desentrañar todo lo que tiene Pedro, que es mucho. Si usted es tan amable y avanza en la carta, posiciones en el capítulo 2 y el versículo 12, y Pedro vuelve a decir, tengan cuidado cómo se comportan bajo la presión. Ustedes viven contra cultura. No puede ser que por el ataque hostil del mundo ustedes dejen de mostrar a Cristo. Ustedes están en la gracia. Y en el capítulo 2, versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Capítulo 1, versículo 6, ellos son afligidos en diversas pruebas. Capítulo 2, hay malhechores o son tratados como malhechores porque los ataca el mundo y murmuran contra ellos. Capítulo 2, versículos 19 al 21, si es tan amable, puede usted recorrer. Porque esto merece aprobación, dice Pedro, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Capítulo 1, están en pruebas. Capítulo 2, murmuran y los tratan como de malhechores. Capítulo 2, qué gloria es si haciendo lo bueno o si haciendo lo malo sos abofeteado y lo soportás, pero si haciendo lo bueno sufrís, esto es aprobado. Y Pedro está diciendo, Cristo nos dejó ese ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando avanzamos al capítulo 3 y al versículo 9, nos dice Pedro lo siguiente, no devolviendo mal por mal, les estaban atacando, les estaban haciendo mal. No devolviendo mal por mal. Si te maldicen, no les digas lo mismo, no devuelvan maldición por maldición. Sino por el contrario, bendigan, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y Pedro durante toda la carta va haciendo una relación extraordinaria entre la presión hostil del mundo y la elección del pueblo escogido. Y ahí es como que agarramos y nos zambullimos en la pileta, ¿no? En la olímpica. Qué lindo. ¿Ah? ¿Saben todos los que vamos a ver cuando nademos en cada texto? Pero solo para ir entendiendo. ¿Qué es la primera carta de Pedro? Es esto. Recórranla.
Disfrútenla, ámenla, léanla 1, 2, 3, 5, 10, 20 veces, 100 veces. Léanla. ¿Ustedes piensan que solo en la Turquía moderna los creyentes están en esta situación? ¿No te pasa hoy? ¿No estás frente al ataque de la exclusión de los que ven la vida de una manera perversa y diferente a lo que la Biblia dice hoy? ¿No te toca luchar contra la prueba económica? ¿No te toca luchar contra la prueba de un sistema perverso? ¿Sabes cómo exhorta y amonesta Pedro a los creyentes cuando están bajo la prueba? Lo primero que hace es decirles: ustedes son elegidos. ¿Qué tendrá que ver? Lo vamos a ver. Cuando avanzamos al capítulo 3 y versículo 9, Él les dice: no devolviendo mal por mal, no devolviendo maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y si observamos el capítulo 3, pero del versículo 13 al 18, dice lo siguiente: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. La presión era dura, causaba miedo. No era fácil sentir el ruido a hierro cuando se acercaban las huestes de un ejército para venir a prender y a quitarle la vida a los cristianos. No era fácil. No se amedrenten por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para con los que murmuran de vosotros como de malhechores, para que sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Un ambiente hostil, de ataque, de persecución, de exclusión, de burla, de murmuración. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne o en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto lo escribe Pedro en la carta. Cuando pasamos al capítulo 4 y al versículo 1, curiosamente dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y sigue la expresión repetitiva: padecimiento, sufrimiento, ataque, condúzcanse como cristianos. Ustedes deben seguir el ejemplo de Cristo. Una relación profunda entre la prueba, el dolor y la elección. Eso es 1 Pedro. Cuando avanzamos en el capítulo 4, los versículos 12 al 16 y el 19, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Vuelve la asociación con Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto solamente lo viven los escogidos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sos dichosos, sos bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, y ahí hace la diferencia, ¿no?
Ellos, el mundo impío, los que no son elegidos, los que no son la familia de Dios, los que no están en Cristo, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, Cristo es blasfemado por ellos, pero por vosotros es glorificado. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto es tremendo. ¿Qué hemos visto cuando recorremos la epístola? Hemos visto que Dios escoge un pueblo con un propósito. El propósito de mostrar a Cristo en medio de un mundo perverso y perdido. Hemos visto que para mostrar a Cristo hay que copiar la conducta y la actitud de Cristo. Pedro está diciendo, así como Él padeció, Él les dejó ejemplo para que sigan sus pisadas. Hemos visto entonces que hay una conexión directa entre el dolor, la prueba, la persecución, el ataque hostil y la elección. ¿Por qué? Porque es estar dentro de un plan eterno de Dios que Él tiene con su pueblo. Ese plan eterno de Dios es mostrar a Cristo en ese pueblo, glorificar su nombre mostrando a Cristo. Y cuando nosotros hablamos de que debemos copiar a Cristo y mostrar a Cristo, siempre pensamos, y bueno, debemos copiarlo en su humildad, y está muy bien, debemos copiarlo en su santidad, está muy bien, debemos copiarlo justamente en su fidelidad, y está muy bien. Pero pocas veces nos detenemos a ver en la Escritura que el plan eterno de Dios en la elección es que sea copiado también su padecimiento al atravesar este mundo. Bienvenido a 1 Pedro. Y quiero llevarte de la mano a reflexionar en esta mañana. ¿Has comprendido que las pruebas y el sufrimiento son administrados por Dios en nuestras vidas para madurar nuestra confianza en Él? ¿Has meditado que el padecimiento que provoca luchar contra el pecado, has meditado que el padecimiento que provoca ir en contra de la cultura perversa de este mundo es un propósito eterno que Dios tiene para con su pueblo escogido, para exaltar su nombre en medio de las tinieblas? ¿Estás dispuesto a seguir siendo fiel a pesar del dolor? Frente a la agresión de los incrédulos, ¿tú devuelves mal por mal? ¿O muestras a Cristo devolviendo bien cuando te hacen mal? Dime, ¿no hizo esto Él? ¿Hizo esto Él o no hizo esto Él? ¿No hizo Cristo bien cuando le hicieron mal? ¿Estás comprometido con la expansión del Evangelio como un cristiano cómodo? Yo me quedo tranquilo porque copio de Cristo la mansedumbre y la humildad, la santidad, la ternura, la fidelidad. Hermano, ¿y el padecimiento? No, que lo copie otro. ¿Estás comprometido con el reino como un cristiano cómodo? ¿O eres consciente de que tú debes ser durante toda tu vida un escogido sufriente que copia a Cristo? Cuando la cosa es así, yo ya no sé si quiero seguir tanto a Cristo. Eso le pasó
a los que estaban con él. Cuando el Señor comenzó a expresarles las condiciones del reino, el único que dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, fue quien escribió esta carta. Pero se quisieron ir. Hermanos amados, estamos desafiados en esta mañana a entender que estamos ligados a Dios con un vínculo de elección, elegidos por pura gracia. Es por eso que cuando Pedro le escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, él los señala y los califica diciéndoles lo que verdaderamente son. Por una parte, ellos están percibiendo la presión de la persecución, la maldad de un mundo hostil, se sienten verdaderamente rechazados, expuestos al dolor, a la tristeza, y Pedro los aborda y les dice: elegidos. El apóstol Pedro lleva a los creyentes a meditar con esta carta la profunda doctrina bíblica de la elección, con la cual está señalando a este pueblo que sufre. Y como lo dije, no solamente a los que geográficamente están en esa región, sino a todo el pueblo de Dios esparcido por la tierra hasta que entra en su patria celestial. Somos elegidos. La palabra elegidos es tomada desde el griego eklektos y literalmente significa elegidos de manera personal, seleccionados. Eso enseña la Biblia. O dicho de otra manera, con nombre y apellido. Es algo tremendo poder ver cómo Pedro asiste a la iglesia en prueba y en dolor, llevándolo al concepto de la elección. Y el secreto está en esto, mi amado. Pedro lo dice: si tú sufres conforme a la voluntad de Dios, esto es aprobado. Hay un propósito. Es el propósito que tiene para con los elegidos. Y ese es el vínculo que tiene la prueba con la elección. Dicho de otra manera, al tener un vínculo de elección, absolutamente nada de lo que te pueda pasar en tu vida sale fuera de ese acto soberano de Dios de haberte escogido. El apóstol Pedro, cuando habla y les dice: ustedes son conocidos por Dios con nombre y apellido antes de que el mundo fuese, él les dice: ustedes son elegidos. Cuando avanza en el capítulo 2 y versículo 9, él utiliza una expresión muy hebrea que da justamente pie a entender que él venía viendo la elección soberana de Dios sobre Israel. Y él en el capítulo 2 y versículo 9 les dice lo mismo: vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa, sois pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo tremendo es que cuando Pedro les habla de que ellos son escogidos y los repite en el capítulo 2, automáticamente cita una porción con un tinte hebreo, y es tomada de Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6 en el Antiguo Pacto, donde podemos leer: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido
para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El propósito que Dios tuvo cuando escogió un pueblo desde la eternidad es hacer reposar sobre ese pueblo su nombre. Y es por esto que Él les llama a ellos: ustedes son elegidos. Y por ser elegidos está impreso en ustedes el carácter de Jesús. ¿Y saben? Él padeció en este mundo y su padecimiento le puso fin al pecado. Y así como Él padeció, ustedes seguirán sus pisadas. ¿Qué es lo que quiere decir elegidos? Elegidos quiere decir literalmente seleccionados por Dios en la eternidad. Es por un acto de amor soberano de Dios que tiene lugar la elección. La elección de un pueblo escogido al cual Él llama iglesia. No lo diría la Escritura si no fuese así. Son elegidos. Cuando observamos las expresiones del apóstol Pablo, las cuales coinciden con las del apóstol Pedro, podemos encontrar en Efesios 1:11 que Pablo les escribe a los creyentes de la misma manera y les dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto quiere decir que la elección no es otra cosa más que un acto soberano de Dios y que está sujeto exclusivamente a su voluntad libre. Esto es lo que determina que Dios sea Dios. Y porque Dios es Dios, Él ha decidido escoger un pueblo propio para sí desde la eternidad, para hacer reposar en Él su nombre. Y cuando estamos vinculados con Él a través de este acto de elección, todo lo que nos ocurre en la vida está dentro de ese propósito decretado. Cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses, él les dice lo siguiente: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Esto es determinante. Es determinante. El Dios eterno está revelándole a Pablo por el Espíritu Santo que los tesalonicenses han sido amados con un amor de gracia especial. Son amados por el Señor porque Él los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es exactamente lo mismo que Pedro les aclara a ellos. Él dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pablo les dice a los de Tesalónica: han sido escogidos desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Una doctrina netamente apostólica que proviene justamente de la enseñanza de Jesús. Esto está en 2 Tesalonicenses 2:13 y usted lo puede cotejar. Ambos, tanto Pedro como Pablo, extraen la enseñanza de la elección de la propia cátedra que ellos escuchan de su maestro.
El mismo Señor Jesucristo dijo enseñándoles, y está registrado en San Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No puede haber contacto con Cristo si no media el obrar todopoderoso de Dios. Y ese obrar todopoderoso de Dios es el mismo obrar todopoderoso y soberano que se desplegó y que actuó en la eternidad pasada cuando Él nos eligió. En San Juan 6:44 la palabra dice claramente por boca del Señor: ninguno puede venir a mí. No hay una sola persona en el mundo que se levante con ganas de convertirse. No hay ninguna persona en el mundo que se levante con ganas de poder ser santo. Solamente podrá ir a Cristo si el Padre le trae a Él. Y la palabra claramente dice en San Juan 6:44, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay un trabajo de la trina deidad. Es el Padre que escoge, es el Hijo justamente que salva, que redime, que entrega su vida en la cruz. Y es el Espíritu Santo quien aplica la elección del Padre y la redención del Hijo al pueblo santo, santificándolo. La salvación es una tarea de la deidad trina, en donde cada persona cumple su función. Pero evidentemente Jesús enseñó la elección por el hecho de que no hay una sola persona que pueda llegar a Él si no es decidido, porque este es el sentir del texto, por el Padre. El Padre decide a quienes le arrima a Jesús para que Él salve. De la misma manera el Señor Jesús se expresa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y el versículo 18, yo no les hablo a todos ustedes, porque yo sé a quienes he elegido. El mismo Señor habló de que Él eligió quién estaría con Él. Y toda la Biblia enseña que Dios ha escogido personas de todo el mundo para que le pertenezcan, y esas personas son la iglesia. Es por esto que en Efesios 5:27 la palabra nos aclara y dice: a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito que Dios tiene desde la eternidad es levantar a un pueblo propio, el cual Él ha escogido. Es esa esposa del Cordero, es esa novia de su Hijo, la cual Él le presentará para que Él se case en una unión eterna. Ese es el propósito del Dios, y esto lo ha hecho como un acto de amor para con su Hijo Jesucristo. Allí entramos nosotros en el escenario de este amor eterno que el Padre tiene para con el Hijo. Y por eso es que Dios ha escogido a cada uno de los que Él ha de salvar, para entregárselos como esposa a su Hijo Jesucristo. De esto mismo habla Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8 y el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Se lo dice cuando escribe a los Efesios, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Ahora se los dice a los romanos, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito que Dios tiene desde la eternidad. Dios escogió y eligió personas antes de que nazcan, en la eternidad pasada, antes de que estuviese creado el polvo del mundo, antes de que estuviesen creados los ángeles, antes de que estuviese creado todo lo que existe, por ende, antes de que el pecado entre en el mundo,
Dios, en un acto libre y soberano, ya tenía definido un pueblo que por amor Él pensó para ofrecérselo a su Hijo en un acto de amor. Ese pueblo se llama iglesia. Ese conjunto de hombres y mujeres son los que el Padre le dará al Hijo en casamiento eterno, solo por amor a Él y para exaltar su nombre. A los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito. Ese pueblo está siendo llevado a que se conforme a la imagen del Hijo y evidentemente en gloria terminaremos juntos, heredando su misma gloria. Nos ha hecho hermanos del Hijo solo por amor. Nos escogió para heredar las bendiciones del Hijo solo por amor. Pero el propósito que Él tiene es justamente para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La inclinación es glorificar al Hijo, bendecir al Hijo, amar al Hijo. Y nosotros entramos dentro de ese escenario de amor. Es por eso que la palabra nos habla de un amor eterno con el que Él nos ha amado. Porque Él nos escogió en la eternidad por amor a su Hijo, para que seamos su pueblo. Y solo pueden llegar a ser iglesia aquellos que el Padre ha escogido en la eternidad. Solo pueden llegar a ser iglesia aquellos, como el mismo Señor lo enseñó en San Juan 6:44, aquellos que el Padre le trae al Hijo para que Él los resucite en el día postrero. Solamente ellos pueden llegar a ser iglesia. En San Juan capítulo 6, versículos 37 y 39, el Señor se encarga de decirlo y Él expresa: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No puede venir una sola persona que el Padre no le ha dado al Hijo, porque la salvación es toda de Dios y es toda de gracia. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y en San Juan 17, el mismo Señor dice que Él mismo recibe a todos los que el Padre le da del mundo. Tuyos eran, dice ahí, y me los diste, y han guardado tu palabra. Yo no te pido por el mundo, yo te pido por ellos, porque tuyos eran, y me los diste. Y claramente el Señor hace la distinción. Son escogidos del mundo. Yo no te ruego por el mundo, yo te ruego por los que del mundo tú me diste. Eran tuyos y me los diste. Y por eso guardan tu palabra. Esto es la elección. Es indudable, es inevitable, es imposible que le esquivemos en la palabra de Dios, porque toda la Biblia la enseña. Y todo este lenguaje de elección que hemos observado, no solamente en el antiguo pacto, cuando Dios soberanamente escoge a Israel de entre todos los pueblos de la tierra y les aclara y les dice: ustedes eran los más pequeños, no me deslumbró nada de ustedes, porque en realidad para deslumbrarme por pueblos tenía un montón de pueblos mejores que ustedes. Sin embargo, yo los escogí a ustedes porque quise que en ustedes repose mi nombre. La elección es un acto soberano. Y si verdaderamente te sentís un hijo de Dios hoy, no podés esquivar ni pecar contra Dios, resistiendo su soberanía, sin creer en la elección.
Pedro les está amonestando a los creyentes dispersos en el Ponto, en Galacia, en Asia, en Capadocia, en Bitinia, y les está diciendo: ustedes tienen un vínculo indisoluble con el Dios eterno, que no arranca en la tierra, arranca en la eternidad. Por lo tanto, el padecimiento que les toca vivir hoy está dentro de ese propósito que nunca se acaba. Ustedes están vinculados con Dios a través de un amor eterno. Y esta verdad los debe conducir a vivir con esperanza y a vivir de una manera piadosa todo el tiempo del peregrinaje terrenal hasta entrar en la vida eterna, dando testimonio del poder transformador del Evangelio en medio de un mundo hostil que los agrede, que los ataca. ¿Has meditado, mi amado hermano, que formas parte de un pueblo elegido por Dios? Y que el propósito de que tú seas un elegido es que repose sobre ti el nombre de Él. La persona que te observa, la persona que se relaciona con vos, la persona que recibe tus actitudes, tus dichos, tu carácter, tus miradas, tus intencionalidades, pueden ver en tu vida el nombre de Dios. Eso es lo que Pedro les está diciendo a ellos. Ustedes están enfocados en que están en carne viva. Yo los voy a enfocar en la voluntad de Dios. Ustedes son elegidos. Y si la voluntad de Dios es que tengan hoy poco dinero, si la voluntad de Dios es que hoy tengan pocos recursos, si la voluntad de Dios es que hoy te echen de un trabajo por testificar de Cristo, si la voluntad de Dios es que hoy no puedas estar cómodo en este sistema, es porque sobre tu vida como escogido está reposando el nombre de Dios y tu existencia es para su gloria, no para tu comodidad. ¿Pueden los enemigos tuyos estar seguros de que tú eres un elegido del Padre? ¿Cómo actúas con los enemigos? ¿Eres una persona vengativa que cuando te hacen algo no te lo olvidas? ¿Y estás esperando la oportunidad para ir a castigar al que te agredió? ¿Se podrá ver el nombre del Padre en esa vida? Esto es lo que les dice Pedro. Deben entender la dimensión de lo que significa ser escogidos desde la eternidad. Hay un propósito eterno que los vincula con el Dios que está permitiendo todo lo que les está pasando. Y mientras más resistimos su soberanía y su voluntad, más daño nos hacemos. ¿Se ve a Cristo en tu vida en medio de tus peores crisis? ¿Es visto Jesús en tu escasez? Pastor, ¿qué es lo que está diciendo usted? Sí, te lo digo de nuevo. ¿Es visto Cristo en tu escasez? ¿Pero y qué tiene que ver la escasez con Cristo? Sí, que cuando no tenés nada le alabes. ¿Es visto Cristo en tu escasez? Es el gozo en medio de la escasez. Pablo decía, yo estoy fogueado por Dios. No lo dice así, ¿no? Pero ustedes se van a acordar del texto. Yo sé vivir en lo poco, sé vivir en lo mucho. Yo estoy probado. Somos elegidos, hermanos. No estamos porque sí en la tierra. Si creíste en Cristo,
Eres un elegido, porque nadie que cree en Cristo puede no ser elegido. Lo acabamos de ver. Solamente se aferran a Cristo y creen en Cristo los que el Padre le entrega para que crean en Él. Y esto ocurre porque son elegidos. Pero el punto es que si somos elegidos, estamos en un vínculo soberano. Dios nos ha introducido en su plan. Y cuando padecemos conforme a la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. No hagamos el mal porque la estamos pasando mal. ¿Se ve a Cristo en tu abundancia? Ah, pastor, eso de la escasez. Pero en la abundancia. Pero decime, ¿entendés que la elección significa que Dios te escogió para que repose sobre ti el nombre de Cristo? Entonces, cuando tu vida pasa por la escasez, tiene que verse a Cristo. Cuando tu vida pasa por la abundancia, tiene que verse Cristo. ¿Y qué hago con mi abundancia? Y bueno, ¿das por el reino lo que tenés o lo mezquinas? Eso es que se ve a Cristo en tu abundancia. ¿Y cómo es que se puede ver a Cristo en la escasez? ¿Te arrodillás y adorás y alabás y glorificás a Dios cuando no tenés ni para un pedazo de pan? ¿O te levantás bufando, tirás un plato, lo rompés, la torturás a tu mujer porque no hay? O la mujer lo tortura al marido, no me traes la plata que me hace falta, pero estoy trabajando 25 horas de las 24 por día, no me importa, no me alcanza, yo quiero zapatos, quiero ropa, quiero... ¿Se ve Cristo en tu escasez? ¿Se le habrá pasado por alto al Señor la situación en Turquía en aquel tiempo? ¿Se le habrá escapado de las manos? ¿Será que no estaba viendo el dolor de ellos? Pedro, guiado por el Espíritu, los reenfoca y les dice, son elegidos, arranca así la carta. Después nos vamos a zambullir en barbaridades que dice Pedro, pero arranca mostrando el origen del dolor de ellos. ¿Muestras a Cristo en tiempos de persecución ideológica? Ah, sí, el aborto. Sí, puede ser, sí. La verdad que habría que pensarlo, que 2 hombres con 2 mujeres. Sí, la verdad que caería bien. No vas a hacer que pierda el trabajo si digo que no. ¿Se ve Cristo en el pecado ideológico en tu vida? Puntualmente vivimos marcando una contracultura santa en medio de un mundo perverso a costa de que no haya quizás un sueldo en un cajero. O hacemos como Pedro también, que en su momento de debilidad, cuando lo apretaron, le negó. ¿Vives la humildad característica de los que entienden que fueron elegidos por pura gracia y que no son protagonistas en el reino, sino que son solo convidados a la mesa del rey? ¿Resistes en esta mañana esta doctrina maravillosa de la elección soberana en tu corazón? ¿Todavía te quedan dudas? ¿Estás pensando que Dios es injusto porque Él escoge? Dios no puede ser injusto porque es protagonista. La injusticia es para el humano. La injusticia no se aplica en Dios porque Él es soberano. No hay una ley que pueda llevar a Dios a que Él sea injusto. Él es perfectamente santo y justo en todo lo que hace. Si estás resistiendo la doctrina de la elección en esta mañana, probablemente no seas de Cristo. Porque ninguna persona que llega a Cristo puede dejar de entender que Dios lo escogió y lo llevó a Él. Si en esta mañana tú resistes la elección de Dios, arrepiéntete. Entiende que Dios en su gracia soberana
le acerca a Cristo a los que Él quiere salvar, que Él en su gracia soberana te entrega la fe y el arrepentimiento para que te abraces a Él y le pidas perdón, entendiendo que Cristo es el Salvador y el Señor de todo aquel que cree en Él. Si estás resistiendo la elección, probablemente no haya un vínculo real entre vos y Dios. Tercer punto del sermón, el fundamento de la elección divina. Pedro no solamente habla de que ellos eran elegidos, padecían y sufrían con un propósito eterno, que se ve a Cristo en su lucha contra el pecado en ellos. Pero Pedro les dice, ustedes son elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y es muy común escuchar explicaciones equivocadas cuando se intenta explicar el acto soberano de la elección. Y normalmente los errores de interpretación se cometen por no querer asumir que Dios es absolutamente soberano en elegir a los que Él quiere salvar. Y de la misma manera es soberano en salvar a los que Él eligió. Pedro les está diciendo a ellos, ustedes son elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y uno de los errores más graves es malinterpretar esta elección, porque no se entiende lo que significa presciencia. Frecuentemente se entiende a la presciencia como un acto de reacción de Dios, y se lo enseña de esa manera. Normalmente se entiende que la presciencia es el acto por el cual Dios, como es, obviamente, omnisciente, conoce, sabe los que un día, como por arte de magia, un día podrían creer en Él. Entonces, como Él ve todas las cosas en el tiempo y como sabe que un día esas personas van a creer, entonces las elige. Y esto es un craso error. La presciencia no tiene nada que ver con esto. Dios no obra sujeto a la reacción de un hombre. La presciencia es mucho más profundo de lo que muchas veces se enseña. La presciencia no tiene nada que ver con esto de que Dios todo lo sabe. En realidad es verdad que Dios todo lo sabe, pero la presciencia es originadora. Es un conocimiento creacional. La presciencia es un origen de ese ser y de esa vida con un propósito determinado. La presciencia no está ligada a una reacción de lo que la persona va a hacer. Y quisiera, si usted es tan amable, que escuche al menos 3 fundamentos por los cuales entender la presciencia como una omnisciencia reactiva de Dios es un error. En primer lugar, la interpretación de la presciencia como una omnisciencia reactiva no es bíblica, porque hace al hombre soberano en la salvación en lugar de Dios. Si usted piensa que presciencia, ahí Pedro se está refiriendo a que Dios, que todo lo ve y todo lo sabe en el tiempo, vio que hombres creerían en Él, explíqueme cómo es que un muerto en delito y pecado, allá en el tiempo, pudo volver a Dios. A la larga la salvación estaría siendo definida por esos pecadores que en el tiempo Dios está viendo en su presciencia que le van a creer. Entonces a la larga la salvación sigue siendo por obras y no por gracia. Dios estaría escogiendo a los que en el tiempo Él ve que van a creer. Eso no es presciencia. Eso es omnisciencia reactiva, lo cual no es bíblico, porque la salvación solo depende de Dios y no del hombre. En segundo lugar, y atenta contra el texto que dice San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí. Si la presciencia fuera reactiva, Dios estaría viendo en el tiempo, por ser omnisciente, a un hombre que por arte de magia
decide elegirlo a él. Entonces, como lo elige a él, agarra a Dios y dice, mira qué hombre bueno, lo elijo yo. Y a la larga la salvación sigue siendo soberana en el hombre, lo cual es antibíblico. La palabra dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. En segundo lugar, la presciencia no puede ser interpretada como una omnisciencia reactiva porque le da al hombre un mérito excesivo por su propia salvación, lo que permite participar de la gloria que solo le pertenece a Dios. Y atenta de manera directa con lo que Pablo enseña en las Escrituras a los Efesios cuando dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nunca surge del hombre. Nunca la Biblia enseñó que sea por esfuerzo del hombre, ni que el hombre tenga la capacidad de poder hacerlo. En tercer lugar, interpretar lo que Pedro dice justamente aquí, según la presciencia, interpretar a la presciencia como una omnisciencia reactiva futura, erra en este punto. Supone que el hombre caído puede por sí mismo volverse y buscar a Dios. Tercer error. Y esto atenta completamente con lo que la Escritura enseña en Romanos 3:11, cuando nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No lo hay. Entonces, ¿qué dice Pedro cuando les dice a los hermanos que padecen, ustedes son elegidos según la presciencia? Ya saben que presciencia no es omnisciencia reactiva. No es que Dios reaccione porque ve, porque todo lo sabe, ve que el hombre allá le busca, lo elige, entonces Él lo salva. No significa eso. Eso desacredita la soberanía divina en la salvación que enseña toda la Biblia. ¿Qué es entonces presciencia? Como lo dije, presciencia es un origen, un conocimiento de origen creacional y de salvación para esa persona. Arranca en Dios, no arranca en el hombre. Comienza en Dios, no comienza en el hombre. Es por gracia, no es por obras. Juan se encarga claramente de mostrar este inicio cuando él dice en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Arrancó en Dios, no en nosotros. Arrancó en Él. Él nos ha amado a nosotros. Nosotros no le podíamos amar a Él. Entonces estamos en condiciones de afirmar que la presciencia, traducida del griego prognosis, se refiere a una intención eterna, predeterminada, amorosa y salvadora que Dios tiene desde la eternidad pasada con los que Él escoge. Es una intención eterna, predeterminada, amorosa y salvadora. Este conocimiento previo es un conocimiento originador, no es un conocimiento de información, porque esto descalifica a Dios como soberano en su plan. ¿Qué quiere decir entonces? Que es un conocimiento íntimo y originador, que Dios hace todo lo que Él quiere.
y que surgimos en este acto dinámico de la voluntad libre de Dios de querer que usted con nombre y apellido nazca en este momento del tiempo y que sea de Jesucristo. Y es Él quien lo ha llevado a creer en Cristo. Es Él quien por el Espíritu Santo le ha otorgado fe. Es Él quien le ha dado arrepentimiento. Es Él quien lo ha llamado de la muerte. Es Él quien lo ha resucitado de su muerte espiritual. ¿Por qué? Porque siempre fue Él. Es Él quien lo pensó en la eternidad para que usted sea de Cristo. Por eso sigue siendo Él. Este es el propósito de Dios cuando Él elige según su presciencia. Y si nosotros lo vemos en las Escrituras, la presciencia de Dios está minada en ella. Por ejemplo, el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 33, 17, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Cuándo? Cuando estaba en la arquilla de juncos, se habrá acercado el Señor y habrá dicho, uy, qué hermoso bebé, Moisés, mira qué lindo que es. Le voy a dar una tarea. ¿Habrá sido ese conocimiento reactivo? ¿Cuándo conoció Dios a Moisés? Cuando la madre ni sabía los ojos que iba a tener, el día que iba a nacer, ni tampoco sabía que se iba a llamar Moisés. Ahí lo conoció Dios. Lo conoció en él, en su intento de que Moisés sea Moisés cuando nazca. ¿Cuándo te conoció a vos? Leo, Emilia, Iván, Pablo. Cuando tu madre te tuvo, habrá estado allí en la sala de parto diciendo, che, mira qué chicazo, 57 centímetros, 5 kilos y medio. Este está bueno, lo voy a elegir. Te toca sufrir hoy. No te enojes con Dios. No cuestiones a Dios. Sos un elegido según la presciencia. No hiciste un esfuerzo, no moviste un dedo. Estás dentro de la familia de Dios por pura gracia. A Dios no se le escapa tu dolor. No se le pasan entre los dedos tus días. Los tiene contados. Pedro le está diciendo a la iglesia, póstrense, adórenlo, son elegidos. Muestren a Cristo cuando los atacan, vivan como hijos de Dios, porque son elegidos según su presciencia. Cuando el profeta Isaías va a hablar sobre el siervo que venía, Jesús, él en Isaías 49, 1 y 2 dice, oídme costas y escuchad, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. ¿Cuándo? Esto es preconocer. Es la intención de su voluntad. El Hijo es eterno y no lo cree el Padre. Pero si hay algo que el Padre hace con el Hijo, y Pedro lo habla y lo vamos a estudiar, es elegirlo como el que compra a la iglesia en la cruz. En la palabra profética habla de que hay un propósito eterno de Dios en las personas que nacen. De la misma manera, el profeta Jeremías declara esta verdad cuando dice en Jeremías 1:5, antes
antes que te formase en el vientre, te conocí. Eso es preconocimiento. Te conocí antes que te formase en el vientre, te conocí. Ese es el conocimiento de Dios. No es reactivo. No se activa por la información externa, porque entonces Dios deja de ser Dios. Si usted cree que algo lo informa a Dios, entonces deja de creer que Él todo lo sabe. ¿Qué quiere decir la palabra en boca de Jeremías cuando dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones? Es un plan de Dios. Tu vida es un plan de Dios. Tu vida arranca en la intencionalidad de Dios. Eso es preconocer, dar origen a una vida para que nazca y para que sea salva. Eso es elegidos según la presciencia. No hay un solo ser que esté sentado en estas sillas que sea producto de la casualidad o del accidente. Tampoco ningún ser que tema a Dios y le dé gloria le va a echar en cara a Dios los padres que tuvo, la infancia que me tocó, lo mal que me trataron. No, hermano, todo eso queda atrás cuando entendés que sos un escogido según la presciencia de Dios. Hay un propósito para tu vida. No le des más vueltas al asunto. Procura en esta mañana mostrar a Jesús. Eso es estar dentro del propósito que el Padre tuvo cuando te preconoció. No le eches la culpa a los padres, a la pobreza que tuviste, a que se te burlaron, a que se te rieron, a que te abusaron. No le eches la culpa. Entendé que si estás en Cristo, sos elegido según la presciencia. El profeta Amós, en Amós 3:2 dice, refiriéndose a Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Cuándo? ¿En la eternidad? En todas estas expresiones vemos justamente la misma actitud. El Señor, cuando preconoce, origina, porque es Dios y es soberano. Él mismo mostró esta realidad cuando Él enseñó en el Sermón del Monte lo siguiente: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es determinante. Pero Señor, si nosotros hicimos todo, éramos el pueblo tuyo. No, yo nunca los conocí. San Mateo 7, 22 y 23. Es evidente que el Señor en su omnisciencia sabía quiénes eran ellos. Pero evidentemente Él muestra la diferencia entre el preconocimiento y la omnisciencia. Él sabe todo. Pero el preconocimiento es cuando Él origina para vida a alguien. Y todos estos que tuvieron un falso llamado, una falsa elección, y que incluso estuvieron dentro de obras que aparentaban piedad, pero no provenían de la luz, recibirán la respuesta más clara del acto soberano y electivo de Dios de preconocer desde la eternidad a los que Él va a salvar. Yo nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Por otra parte, la Escritura claramente enseña que cuando Él preconoce, conoce con nombre y apellido a los que son suyos. Yo soy el buen pastor, dice San Juan 10:14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. En otro texto dice que Él las llama por su nombre. La presciencia de salvación implica que Dios crea a alguien para tener una relación íntima de salvación con Él, escogiéndolo o eligiéndolo para sí desde antes de que el mundo fuese, para que cuando nazca reciba su amor redentor.
Y Pedro está llevando a los creyentes sufrientes por las persecuciones y los ataques de la sociedad grecorromana a que atraviesen la prueba de manera piadosa, triunfante y victoriosa, dando testimonio de que disfrutan de la salvación, de que son escogidos, elegidos por la presencia de Dios, que hay un vínculo eterno que no se rompe, que se originó en la eternidad y que permanecerá en la eternidad, en la gloria, y que solo por un poco de tiempo es la voluntad de Dios que ellos padezcan y deben mostrar a Jesús en medio del dolor. ¿Eres consciente de que Dios estableció contigo una relación de salvación antes de que el mundo fuese? ¿Eres consciente de que Él te conoció antes de que el mundo sea hecho? ¿Vives tu vida bajo el compromiso de mostrar a Jesús, sabiendo que Dios te trajo a la existencia para hacerte semejante a su Hijo? ¿Cómo atraviesas el momento de dolor? ¿En la derrota de las depresiones? ¿O en el gozo que provoca descansar en la soberanía del Señor sobre tu vida? Si hay alguien que en esta mañana resiste la soberanía de Dios, entienda que Dios con amor llama en esta mañana a que crean en su Hijo Jesucristo y que Él es el Señor y el Salvador de todos aquellos que creen en Él. Y que si tú has creído en Jesús, el Señor te está exponiendo en esta mañana y te está desafiando a que durante toda tu vida sea visto Cristo, porque tú eres un elegido según la presencia de Dios Padre, para que Cristo sea visto en ti a pesar de las circunstancias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la primera carta de Pedro. Señor, gracias por todo lo que tú harás a través de ella en nuestras vidas. Señor, nos anima tanto saber que somos elegidos según la presencia de Dios Padre, que es un acto soberano del Padre elegir bajo este acto de preconocimiento eterno, que es un preconocimiento originador de una vida que va a creer en Cristo, porque ha sido elegida por Él. Señor, nos alienta a saber que estamos vinculados a ti a través de este acto soberano y eterno, y que todo lo que tú permites que suceda en nuestra vida no se te escapa de tu voluntad, sino que todo responde a un propósito redentor que tú has querido en la eternidad para con nosotros, y que por eso nos has llevado a Cristo, para que creamos en Él. Señor, llévanos a caminar el camino de tu voluntad cada día. Perdónanos cuando amanecemos en la desconfianza de creer que se te escapan los sucesos. Perdónanos cuando aprieta la escasez y nos queremos rebelar contra ti. Perdónanos cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, intentamos enojarnos contigo mismo, sin entender que somos elegidos según la presencia de Dios Padre, con un propósito eterno y para tu gloria. Perdónanos, Señor, cuando no vemos la vida como tú la ves, solo como un tiempo en el cual tú reposas en este pueblo elegido para que los impíos y perdidos miren a Jesús, para que los impíos y perdidos sean llamados al arrepentimiento en el testimonio del poder del Evangelio que se evidencia en tus hijos.
Llévanos, Señor, a edificar tu reino con nuestro ejemplo de piedad, de fidelidad y de rectitud, a pesar de las pruebas y del dolor. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús.